Primera Timoteo capítulo 6, vamos a leer los versículos 17 al 19. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Directrices a los ricos de este siglo. Directrices a los ricos de este siglo. Dice el apóstol Pablo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bien, hermanos, como ustedes pueden ver, el apóstol Pablo aquí ya se encuentra en el umbral de la conclusión de esta primera epístola que enviara a su hijo en la fe, el joven pastor Timoteo. Sin embargo, vemos que el corazón pastoral de este hombre todavía continúa latiendo por Timoteo. Pablo no quiere perder ninguna oportunidad para dar ciertas directrices a este joven pastor, animarlo e instruirlo en el desempeño de la difícil tarea que se le había encomendado. Y en los versículos particulares que vamos a estudiar hoy, la atención del apóstol se centra de manera específica en la manera en que Timoteo debía tratar con los hermanos de la iglesia, a quienes el mismo Pablo cataloga como ricos de este siglo. Ya nosotros vimos anteriormente en un mensaje que el apóstol Pablo estaba interesado en que Timoteo pastoreara a todo el mundo en la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2, Pablo dice, no reprendas al anciano con dureza, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. En el capítulo 6 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, a los siervos. A los ricos ahora dice, manda que no sean altivos. En otras palabras, todos ellos, sin excepción, necesitan del cuidado pastoral. Los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jóvenes, los ricos, los pobres. Nadie debe quedarse fuera del foco de atención de Timoteo como pastor de esta iglesia. Él no solamente debía velar por la vida espiritual de cada uno de los hermanos de la congregación, sino que también debía utilizar su autoridad pastoral para enseñar en una forma autoritativa, tanto a nivel público como privado, todo el consejo de Dios. Ustedes recuerdan, hermanos, en Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso y les dice, ustedes saben que nada que fuese útil yo he rehuido anunciaros públicamente y por las casas. Y más adelante dice, yo os protesto que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. En otras palabras, Pablo en ningún momento como pastor echó a un lado la tarea que él tenía de enseñar a cada miembro de la congregación en Éfeso todo el consejo de Dios, a todos los hermanos de la iglesia. Y en el caso específico que vamos a ver en el día de hoy, Pablo quiere que Timoteo tenga en consideración tres problemas básicos, tres tentaciones básicas con las cuales se deben enfrentar los ricos de este siglo. Ahora quiero hacer una aclaración. Esto no quiere decir que los pobres no tienen problemas con estas áreas que vamos a ver. No, el mensaje que vamos a dar en esta mañana a la iglesia tiene que ver con todos los hermanos, porque todos los creyentes tienen que bregar con los mismos pecados. Pero indudablemente cada etapa de la vida de un ser humano o cada condición en la que se encuentre levanta ciertas tentaciones particulares con los cuales unos van a tener que luchar más que otros. Pero eso no quiere decir que los pobres no tienen que luchar con estas cosas, sino que los ricos van a tener que luchar con ellas más fuertemente que los pobres. Van a tener que tener más cuidado con ellos. Con eso estamos diciendo que no hay que ser Donald Trump o nazis para prestar atención a las directrices que el apóstol Pablo quiere darnos aquí. Es para todos nosotros. Y Pablo dice, Timoteo, utiliza tu autoridad pastoral para hablarle a los ricos de tu iglesia con voz autoritativa. Noten que allí no dice a los ricos de este siglo aconséjales. Ahí dice a los ricos de este siglo mándales.
porque los ricos no están acostumbrados a que les den órdenes. Y muchas veces son los ricos en la iglesia los que más resienten la autoridad pastoral. Y Pablo dice, utiliza tu autoridad pastoral y ordénales autoritativamente. Porque ellos tienen 3 áreas de tentaciones con las que tendrán que luchar fuertemente. ¿Cuáles son esas áreas? En primer lugar, la altivez. En segundo lugar, la tendencia a poner su confianza en las riquezas en vez de en Dios. Y en tercer lugar, el uso egoísta de su dinero sin tomar en cuenta las necesidades de otros. Noten que Pablo dice, mándales que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios, y que sean generosos, ricos en buenas obras. Allí están las 3 áreas con las que los ricos van a tener que luchar. Y por esta razón las directrices que encontramos en nuestro texto tratan precisamente con esas áreas que tenemos aquí. Pablo está preocupado porque Timoteo no descuide su labor pastoral con estos ricos, ya que ellos también son parte del pueblo de Dios. Hermanos, el ser rico no es un pecado en sí mismo. De hecho, nosotros vemos en la Escritura que grandes hombres de Dios fueron muy ricos. Ahí tenemos el ejemplo de Abraham, ahí tenemos el ejemplo de David, el ejemplo de Salomón, en el Nuevo Testamento el ejemplo de Filemón, que aparentemente era un hombre de muy buena posición social, y eran hombres de Dios. Y no solamente eso, vemos en la Biblia que a muchos hombres Dios en su soberanía los bendice con riquezas materiales. Noten que digo a algunos hombres. Algunos hombres, y digo esto porque no todos los ricos han sido bendecidos por Dios. Hay algunos ricos a quienes el diablo los ha maldecido con riquezas. Pablo dice, no te afanes por hacerte rico. Eso quiere decir que una persona sin la bendición de Dios puede afanarse por hacerse rico y lograr riquezas en una forma indebida. Aquí no estamos hablando de ricos que se han hecho ricos en una forma indebida. Estamos hablando de hombres que por diferentes circunstancias se han hecho ricos. Y la Biblia dice que hay hombres a quienes Dios bendice con riquezas materiales. En 1 de Samuel capítulo 2 versículo 7 dice que es Dios quien enriquece y que es Dios quien empobrece en su soberanía. Y en 1 de Crónicas capítulo 29, quiero que vayan conmigo un momento allí, primer libro de Crónicas capítulo 29, vemos que Dios bendice a ciertas personas con riquezas. Y Dios no puede darle a nadie algo que sea pecaminoso en sí mismo. Si las riquezas fuesen en sí mismas pecaminosas, Dios no bendeciría a nadie con riquezas. Pero ellas no son en sí mismas pecaminosas. Dice primero de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y en el versículo 14 dice David, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David te está diciendo claramente, estamos devolviéndote a ti lo que hemos recibido de tu mano. Y si Dios le da riquezas a ciertas personas, las riquezas no pueden ser pecaminosas en sí mismas. Ahora bien, aún aquellos que son ricos en una forma correcta, los que son ricos en una forma correcta, deben entender que la prosperidad tiene serios peligros. Que la prosperidad encierra peligros. Y las directrices que tenemos aquí nos permitirán no solamente identificarlos, sino también cuidarnos efectivamente de esos peligros. Bien, vamos a ver las 3 directrices que tenemos en nuestro texto. En primer lugar es, los ricos deben cuidarse de la altivez. La primera directriz que tenemos en este texto es, los ricos deben cuidarse de la altivez. Pablo dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Pablo nos dice aquí primeramente que uno de los pecados con los que generalmente tendrán que luchar los ricos es con la altivez. Y esa altivez no es otra cosa que la ilusión, y estoy usando mis palabras con cuidado, que la ilusión de creerse superiores a los demás.
Esa altivez no siempre se manifiesta en forma de altanería. Hay personas que son altivos, pero no son altaneros en una forma externa. Ellos no muestran esa altivez interna, pero en el fondo de su corazón, por las riquezas materiales que poseen, ellos se sienten en cierta medida superiores a los demás, y eso es altivez. Esto no quiere decir que todos los ricos son altivos y orgullosos. Nosotros sabemos por experiencia que hay muchos pobres que son más altivos y orgullosos que muchos ricos. No todos los ricos tienen este problema. Lo que estamos diciendo y lo que Pablo está diciendo aquí es que comúnmente la altivez será una tentación contra la cual tendrán que cuidarse en una forma especial los ricos de este siglo. ¿Y por qué será que los ricos de este siglo tienden a ser altivos? Vamos a ver algunas razones. Razones por la cual algunos ricos son altivos y por la cual todos los ricos tienen que cuidarse de la altivez. En primer lugar, porque la superioridad económica puede ser para el rico un símbolo de éxito. Y eso puede colocarlo mentalmente por encima de los que por el contrario parecen haber fracasado. Primera razón, porque la superioridad económica puede ser para el rico un símbolo de éxito. Y eso lo coloca a él mentalmente por encima de aquellos que parecen haber fracasado. En nuestro esquema de pensamiento, la vida es algo así como una especie de competencia, en la cual lógicamente triunfan los mejores, triunfan los de mayor capacidad. Por lo tanto, si yo soy rico, eso quiere decir que en alguna medida yo he sido más inteligente, he sido más astuto, he sido más cuidadoso que aquellos que no lo son. Pero esa forma de pensar tiene dos problemas, dos inconvenientes. En primer lugar, no toma en cuenta la soberanía de Dios. Dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 7 que Dios en su plan soberano ha decretado que algunos van a ser ricos y algunos van a ser pobres. Dios es el que enriquece, Dios es el que empobrece y por lo tanto eso no tiene que ver con tu capacidad necesariamente, porque aún tu capacidad te la dio Dios en su soberanía. Aún tu capacidad, porque Dios tenía un plan con tu vida. Y en segundo lugar, no estás tomando en cuenta, hermano, que el éxito no se mide por lo que somos delante de los hombres, sino por lo que somos delante de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 15, el Espíritu Santo le dice a Zacarías que su hijo, Juan el Bautista, iba a ser grande delante de los hombres. Delante de Dios. Él será grande delante de Dios. Y hermanos, ¿qué posesiones tenía Juan el Bautista? Un hombre que se vestía con pelo de camello, que comía saltamontes en el desierto. Y sin embargo dice el Señor Jesucristo que de los nacidos de mujer no ha habido un hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él era grande delante de Dios. En Apocalipsis capítulo 3 nosotros vemos el ejemplo de una iglesia que delante de los hombres se veía como una iglesia rica, la iglesia de la Odisea. Dice el Señor Jesucristo escribiéndole una carta a esta iglesia: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y sin embargo, oigan el decreto del Señor. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Posiblemente la iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba llena de personas. Posiblemente en la iglesia de la Odisea había muchas personas de buena condición económica. Posiblemente la iglesia de la Odisea tenía un templo muy hermoso. Era posiblemente una iglesia que tenía muchos ministerios. Y ella dice, wow, yo soy rica. Sin embargo, Cristo dice, no, tú eres una miserable. ¿Por qué? Porque ellos eran grandes delante de los hombres, pero no eran grandes delante de Dios. En cambio, la iglesia de Esmirna era una iglesia que había sido minada por causa de las persecuciones. Muchos de estos hermanos habían perdido sus bienes. Eran hermanos que ni siquiera podían reunirse tranquilamente en un templo porque estaban siendo perseguidos. ¿Y qué les dice Cristo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ellos eran pobres delante de los hombres, pero eran ricos delante de Dios. El éxito no se mide por lo que somos delante de los hombres, sino por lo que somos delante de Dios. El rico insensato de Lucas 12 se sentía ufano por los éxitos económicos que había alcanzado. Pero ¿qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Pero noten que el Señor Jesucristo dice más adelante, así es el que hace para sí tesoro
y no es rico para con Dios. En otras palabras, de acuerdo al juicio de Dios, aquel que es grande delante de los hombres, pero no es grande delante de Dios, en realidad es un necio. No podemos ver a esa persona como alguien que ha tenido éxito, sino más bien como alguien que necia e insensatamente se ha sumido en el más grande de los fracasos. Es un necio. No debemos mirarlo como alguien de éxito. En segundo lugar, la razón por la cual algunos ricos son altivos es porque ellos saben que otros dependen de ellos. Porque saben que otros dependen de ellos. En su mente lógica, este rico piensa, muchos pobres dependen de mí. Aún existen algunos pobres que me deben su subsistencia. Por lo tanto, yo debo ser superior a ellos. Pero hermanos, tal pensamiento tampoco es correcto. Porque todo hombre le debe la vida en última instancia a su Creador. Nosotros somos simplemente los instrumentos que Él usa para llevar a cabo su plan. Así que si hay algunos pobres, si por ejemplo yo tengo una fábrica y muchos pobres dependen de mí, yo tengo que entender que Dios lo ha decretado soberanamente así para que Él, a través de mí, sustente la vida de esos pobres. Pero es Él que lo está haciendo, no soy yo. Digo, yo no tengo ninguna empresa, pero el que lo piense. No, quiero aclarar porque alguna gente dice, yo sabía que el pastor este tenía por algún lado. Así que hermanos, aun cuando nosotros damos generosamente de lo nuestro, no solamente a los pobres que trabajan para mí, sino a aquellos a quienes yo en una forma generosa les hago bien, cuando hagamos eso, debemos meditar en textos como Filipenses 2:13, que dice que es Dios que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O en Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O Santiago capítulo 1, versículo 17, que dice que toda cosa buena y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Y saben qué significa eso de que Dios es el Padre de las luces? Eso significa que Dios es el único que tiene luz intrínseca en sí mismo. Por tanto, cuando alguna de sus criaturas brilla de bondad, en realidad lo que esa criatura está haciendo es reflejar la luz del Padre de las luces. Así que luego que nosotros le hayamos hecho bien a alguien, entonces debemos pensar que siervos inútiles somos, que lo que debíamos haber hecho, hicimos. Y no solamente eso, hermano rico, óyeme algo. Cuando te sientas orgulloso y te sientas superior a los demás, porque tú ayudas a ciertas personas en la iglesia, no solamente debes meditar en que tú eres un siervo inútil, sino que al mismo tiempo debes meditar en el hecho de que el favor en realidad ha sido de doble vía. Tú le has hecho un favor a ese hermano de darle de lo tuyo y él te ha hecho un favor en recibírtelo. Cuando el apóstol Pablo recibió una ofrenda de parte de los filipenses, él les dice, yo estoy contento por ustedes, porque yo no busco dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Así que ellos enviaron una ofrenda a Pablo, pero ¿quién era superior espiritualmente hablando? ¿Pablo o los filipenses? Hermanos, es un favor de doble vía. Tú le haces un favor a ellos y hermanos pobres atiendan, ustedes deben agradecerlo. Cuando a alguien les haga un bien, no digan, bueno, siervo inútil eres. No, dejen que sea él que lo diga. Sea él que lo diga, no tú. Tú debes estar agradecido. El apóstol Pablo dice, yo le pido al Señor que mande una misericordia especial a la casa de Onesíforo por el favor que me hizo. Pablo era un hombre agradecido. Pero hermano rico, recuerda que el favor es de doble vía. Eso no te debe hacer sentir en ningún sentido superior al otro. En tercer lugar, algunos ricos se sienten superiores a los demás porque han tenido la oportunidad de recibir una educación más amplia y han podido alcanzar un mayor cúmulo de conocimiento. Por eso se sienten superiores a aquellos que no han podido lograr tal cosa. Y eso no solamente le pasa a los ricos, eso le pasa a mucha gente que logra estudiar cualquier cosa. Se sienten superiores a los que no han alcanzado el conocimiento y la educación que ellos tienen. Pero yo te pregunto, hermanos, ¿realmente es la educación o el cúmulo de conocimiento verdadera superioridad? ¿Es eso síntoma de verdadera superioridad?
¿Acaso no nos enseña la historia que los hombres que se han distinguido por su maldad, hombres que eran enanos morales y espirituales, eran hombres de muy refinada educación y con un gran caudal de conocimiento? ¿Quién ha dicho que la educación y el conocimiento le dan superioridad a nadie? Muchos hombres enanos son muy refinados en su educación y tienen mucho conocimiento. Y son enanos espirituales, son enanos morales, son hombres que debemos mirar con pena porque son unos miserables. En cuarto lugar, otros ricos son altivos simplemente porque se han acostumbrado a prestar oído a ese tipo de personas que penosamente son tan miserables y tan cortos de vista, que acostumbran a exaltar a las personas en base a su condición social y económica. A los ricos todo se les facilita. Como dice Santiago, tengan mucho cuidado de que en la iglesia no llegue un pobre y le digan, no, quédate tú allá en el anexo. Y al rico, ven, siéntate aquí. Pero eso pasa en el mundo. A los ricos se le dan ciertas honras, a los ricos se les exalta en cierta manera. Hermano creyente que tengas una buena posición económica, ten mucho cuidado. Cuando alguien mezquino y miserable y corto de vista te exalte por tu posición social económica y tú sientas placer en eso, entonces medita en el hecho de que ese placer es un síntoma de pecaminosidad y necedad de parte tuya. Porque ¿cómo es posible que tú te sientas con placer al ver que un mezquino te está alabando? Piénsalo por un momento. ¿Cómo es posible que tú sientas placer de que un pobre miserable mezquino te exalte por el hecho de que tú eres rico? Eso más bien debía hacerte sentir vergüenza, porque eso es síntoma de tu propia necedad, es síntoma de tu propia pecaminosidad. Por eso, si lo meditas de esa forma, cuando el mezquino te exalte y tú sientas placer, Dios va a usar eso para humillarte más, porque te va a enseñar a través de ese placer tu verdadera condición. Decía un gran siervo de Dios, me gusta que la gente me alabe, pero aborrezco el placer que siento. Por esa razón, los ricos son altivos. ¿Cómo pueden los ricos mortificar ese mal? ¿Cómo pueden los ricos mortificar ese mal? Hay ciertas verdades que encontramos en nuestro texto que van a ayudar a los ricos a mortificar su altivez. En primer lugar, medita, hermano, que lo que tienes son riquezas de este siglo. Pablo es muy cuidadoso en su lenguaje. Él dice a los ricos de este siglo, no es del otro siglo, ellos son ricos en este siglo. Y por esa razón, tales riquezas no tienen nada que ver con aquellas cosas que realmente poseen valor y que son a la larga las que pueden darnos verdadera paz y felicidad. En Romanos capítulo 14, versículo 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que la justicia, la paz y el gozo son elementos propios del reino de Dios. No tienen nada que ver con el reino de los hombres y por lo tanto no tienen nada que ver con las riquezas de este siglo. Vamos por un momento a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 10. Santiago capítulo 1, versículo 10. Santiago da una orden aquí a los ricos de este siglo. Dice aquí, hablando a los creyentes ricos, el que es rico, gloríese, debemos suplir esa palabra porque está en el versículo 9, el que es rico, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Es decir, en este texto se ordena al rico que se gloríe en su humillación, lo cual no es otra cosa que la afirmación de que para un hombre rico la humildad debe ser una de sus más preciadas posesiones. Pablo dice, mándales que no sean altivos. Aquí dice, mándales que se gloríen en su humillación. Que para ellos su humildad sea su más preciada posesión. Pero ¿cómo puede un hombre rico obtener esa humildad? Santiago nos da dos respuestas. Primero, considerando cuáles son las verdaderas riquezas. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, el hermano que es pobre, gloríese en su exaltación, a diferencia del rico.
que el hermano que sea pobre se gloríe en el hecho de que él es verdaderamente rico en Cristo, porque él posee las verdaderas riquezas. Las mismas riquezas verdaderas que posee el rico, la salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, él que es de humilde condición, que se gloríe en su exaltación. Es decir, él tiene las verdaderas riquezas y el rico debe meditar en eso. ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? Y en segundo lugar, él debe considerar la transitoriedad e incertidumbre de las riquezas de este siglo. Dice Santiago 1:11, versículo 10, el rico que se gloría en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermano rico, medita por un momento en la transitoriedad e incertidumbre de las riquezas que posees y vas a ver que eso te llevará a la humildad. Dice Richard Baxter, hablando de las riquezas, ellas, las riquezas, no reconcilian con Dios. Ellas no nos salvan de su ira, ni pueden sanar una conciencia herida. Pueden agradar tu carne y adornar tu funeral, pero no podrán retrasar, ni santificar, ni dulcificar tu muerte, ni tampoco podrán hacerte mejor o más feliz que al pobre. Hermano, medita por un momento, son riquezas de este siglo. Son riquezas de este siglo. ¿Por qué te glorías en ellas? ¿Cuál es tu jactancia? Dice Santiago capítulo 4, versículo 13. A estos que se jactan porque creen tener el mundo en sus manos por sus posesiones materiales. Dice, vamos ahora. Los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esta gente hace planes como si la vida dependiera de ellos. Y dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El rico debe meditar en que son riquezas de este siglo. Y en segundo lugar, el rico debe meditar en el hecho de que Dios es la fuente de sus riquezas. Y eso va a eliminar su altivez. Noten lo que dice Pablo otra vez. Vamos a nuestro texto. 1 Timoteo capítulo 6. Pablo dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. ¿Quién nos da todas las cosas? El Dios vivo. Es Dios quien nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Si tenemos abundancia de bienes materiales, tal cosa no debe movernos a la altivez, sino más bien a la gratitud. Primero a los Corintios capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pablo, ¿qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías como si lo hubieras alcanzado tú por tu capacidad, o por tu inteligencia, o por tu profesión? ¿Quién te dio la capacidad? ¿Quién te dio tu profesión? ¿Quién te dio tu inteligencia? ¿Por qué te glorías como si hubiera sido algo tuyo? Como si no lo hubieras recibido. ¿Dónde está tu jactancia? ¿Dónde está tu altivez? Así que en primer lugar, los ricos deben cuidarse de la altivez. En segundo lugar, los ricos deben cuidarse de la idolatría. Dice Pablo, a los ricos de este siglo, mándales, no solo que no sean altivos, sino que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hermanos, las Escrituras son sumamente claras en el sentido de que confiar en las riquezas es idolatría. Es idolatría. Un ídolo no es otra cosa que el objeto en el cual depositamos nuestra confianza y nuestros anhelos. Por eso nosotros decíamos en una ocasión que si bien es cierto que las riquezas en sí mismas no son pecaminosas, el deseo de ser rico ciertamente lo es. Hermanos, es una perversión querer hacerse rico. Eso es una perversidad. Eso es un grave pecado. Los que
Recuerdan el estudio que dimos de 1 Timoteo 6, 9 al 10 acerca de la codicia. Donde esté vuestro tesoro, dice Cristo, allí estará vuestro corazón. Si el deseo de vuestra alma es el de ser rico, todo tu ser interior se dirigirá hacia la obtención de esa meta y el resultado nunca podrá ser distinto del que vemos en 1 Timoteo 6, 9 al 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todo tipo de mal es el amor al dinero. Es un pecado querer ser rico. Un cristiano no tiene derecho a albergar tal perversión en su alma. Eso es un pecado. Sin embargo, aquí ahora en nuestro texto se le advierte al que ya es rico, no al que desea serlo, porque no se puede desear serlo, sino al que ya es rico, que debe cuidarse todo el tiempo de que su confianza no sea puesta en un objeto incorrecto. Es pecado confiar en las riquezas. Un pecado que atenta contra la esencia misma del ser divino. Oigan lo que dice Job, en Job 31, 24 al 25. Si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Confiar en el oro, confiar en una cuenta bancaria, es negar la soberanía de Dios. Es negar la soberanía de Dios. Por eso el salmista David dice en el Salmo 62, versículo 10, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Es un pecado confiar en las riquezas. Y no solamente es un pecado, es una insensatez hacer tal cosa. Es una insensatez. Primero porque las riquezas son inciertas. Poner la confianza en un papel, poner la confianza en las riquezas, es como estar en medio de una tempestad, en el mar, y querer asirse de un palillo de dientes. Es exactamente lo mismo. Las riquezas son inciertas. Ellas no proveen seguridad al alma. Por eso dice Eclesiastés, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Las riquezas no proveen seguridad al alma, y prueba de ello es que los ricos, cuya única esperanza está en sus posesiones, viven rodeados de temores y preocupaciones. Es a los ricos que más infarto les da, que más carecen de problemas estomacales, porque viven nerviosos. Viven nerviosos. ¿Por qué? Porque las riquezas materiales no proveen seguridad. Y en segundo lugar, es una insensatez porque cuando ponemos nuestra confianza en las riquezas, estamos al mismo tiempo dejando de ponerlas en Dios. Estamos al mismo tiempo dejando de ponerlas en Dios. Noten el contraste. Manda a los ricos de este siglo que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios. ¿Por qué? Porque ambas cosas son incompatibles. O tú confías en tus riquezas, en las que tienes o en las que tienes planes de obtener, porque muchos pobres confían en sus riquezas, en las que no tienen. Ellos confían en las riquezas que quisieran alcanzar. O tú confías en las riquezas o confías en el Señor, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Dice Dios, hablando a través del profeta Jeremías, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Cuál es la gloria de Israel? Tener a Dios como Dios. ¿Cuál es la gloria nuestra? Tener a Dios como Dios. Y cuando un cristiano pone su esperanza en las riquezas, está trocando su gloria. Y dice Dios, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, porque dos males ha hecho mi pueblo, dos. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Has cometido dos pecados, dos necedades, dos insensateces. Dejaste a Dios y pusiste una cisterna que está rota y no puede retener agua.
Hermanos, estamos hablando de un grave pecado delante de los ojos de Dios. El hombre que es rico puede caer en ese pecado poniendo su confianza en las riquezas que tiene y el pobre en las que espera tener. Los dos. ¿Cómo puedo yo saber si estoy cometiendo ese pecado? ¿Cómo puedo yo saber si estoy cometiendo ese pecado? Bueno, confiar en las riquezas es descansar y consolar tu mente en ellas y considerarlas como si ellas fuesen tus bienes. Oigan qué insensatez. La persona le llama sus bienes. ¿Y quién ha dicho que son tus bienes? El rico insensato dice, alma, muchos bienes. Ahí estaba su insensatez. Muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Por eso Agur, alguien a quien todo cristiano debería imitar, oraba fervientemente a Dios y le decía, Dios, dos cosas te he demandado. No me la niegues antes que muera. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tú has orado como Agur y le has dicho, Señor, por favor, no me des riquezas? No lo has hecho, tú estás confiando en las riquezas. Estás confiando en las riquezas. No te engañes a ti mismo. Tu corazón está reposado y confiado o en las riquezas que tienes o en las que esperas recibir. Todo cristiano piadoso que entiende el peligro que encierran las riquezas le dice, Señor, no me des riquezas. Oigan qué oración, hermanos. No me des riquezas. No vaya a ser que yo te niegue. Ahora, noten algo interesante, hermanos. Si ese hombre tenía la capacidad de orar de ese modo, es porque era un hombre piadoso. Y sin embargo, aunque él examinaba su corazón y se encontraba a sí mismo orando de este modo delante del Señor, todavía él consideraba que las riquezas eran un peligro para él. Él no decía, yo gracias al Señor, como soy un hombre piadoso y hasta mira como oro, para mí las riquezas no son un problema. No. Él dice, yo creo, Señor, que mi alma es tan corrupta que si yo tuviera todo lo que necesito para saciarme, yo podría llegar a negarte. Yo podría llegar a negarte. Hermanos, si sentimos seguridad en medio de la aflicción por las riquezas materiales que poseemos, entonces ya hemos transgredido el mandato bíblico. Si en medio de una aflicción tú piensas, ¡ay, qué bueno que yo tengo esa cuentecita ahí en Miami! Eso es algo, eso ayuda. Hermano, ya tú has transgredido el mandato bíblico. Vamos a Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Hermano, estás negando la soberanía de Dios. Dios está airado contra ti. Estás negando la soberanía de Dios. ¿Y sabes lo que Dios puede hacer contigo? Darte la bendición de quitártelo todo. Darte la bendición de quitártelo todo. Porque las riquezas son una maldición para tu alma. Dice Proverbios capítulo 18, versículos 10 y 11. Torre fuerte es el nombre de Jehová, el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado, pero las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. En su imaginación, él es un insensato. En su imaginación sus riquezas son un muro alto. Sin embargo, dice aquí, para el justo el nombre de Jehová es su torre fuerte. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Y Pablo no estaba hablando aquí a los pobres, sino a todos los cristianos. Por fe andamos, no por vista. La confianza del rico creyente es la misma del pobre creyente. Ambos deben vivir confiados en el Dios vivo, que da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Los dos. Los dos. Dice Pablo aquí en 1 Timoteo, que Él no solo es el dador de todas las cosas, sino que también las da en abundancia.
y espera que nosotros las disfrutemos. Y espera que nosotros las disfrutemos. Noten que existe un disfrute lícito de las cosas que Dios nos da. Pablo dice aquí que pongan su confianza en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No para que la engavetemos en un banco, no para como viven algunos ricos como unos miserables mientras tienen mucho dinero porque tienen temor. No, hermanos, Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, no para que esas cosas se conviertan en una prisión. Ahora bien, estamos diciendo que hay un disfrute lícito de las riquezas. ¿Por qué? Porque hay uno que es ilícito. ¿Y cómo yo sé que estoy disfrutando lícitamente de las riquezas? Bueno, en primer lugar, cuando las disfrutamos con gratitud. Cuando las disfrutamos con gratitud. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3, que algunos falsos maestros prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Para qué? Para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Dios las hizo para que nosotros al disfrutarla le demos gracias a Él, que nosotros le glorifiquemos a Él con el uso lícito de esas posesiones. En segundo lugar, sabemos que estamos disfrutando lícitamente de nuestras posesiones cuando lo hacemos con moderación. Cuando lo hacemos con moderación, dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas convienen. Hay un texto que me fascina en el profeta Isaías que dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? El hecho de que tú seas rico no quiere decir que vas a estar compra. Hermana, el hecho de que tú seas rica y tengas una buena posición económica no quiere decir que tengas que tener 25 pares de zapatos, 50 pares de aretes. Eso no quiere decir eso. Tu posesión económica de ninguna manera puede llevarte a la inmoderación. Cuando el uso de las riquezas es lícito, cuando lo hacemos con moderación, ¿cuántas cosas vas a comprar? Dice el profeta Isaías, es que ustedes piensan habitar solos la tierra. Compra, invierte, casa en Miami, casa aquí, casa allí. ¿Cuánto vas a invertir? Sí, hay un uso lícito de las riquezas cuando esas cosas no están dominando nuestra alma. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, pero tú sabes que algunas no te convienen. Y dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Sí hay un uso lícito de las riquezas. Sobre todo, cuando usamos las riquezas con sensatez, tomando en cuenta que debemos administrar sabiamente lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado para gloria suya. Y esto nos lleva al tercer punto. Más brevemente, hemos visto, los ricos deben tener cuidado con la altivez. Segundo lugar, los ricos deben tener cuidado con la idolatría. Tercero, los ricos deben ser abundantes en buenas obras. Los ricos deben ser abundantes en buenas obras. Dice Pablo, que hagan bien, versículo 18. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, es Dios quien nos da todas las cosas. Nosotros somos simplemente sus administradores. Hermanos, nosotros somos simplemente sus administradores. Algunos parecen no haber comprendido esto muy bien. ¿Saben cuál es uno de los requisitos para ser discípulo de Cristo? Renunciar a todo lo que uno posee. Ese es el requisito. Amigos, si tú estás en Cristo esta mañana, quiero ser claro contigo. Lucas capítulo 14, versículo 33 dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Oye bien, amigo, y oye bien, miembro de nuestra iglesia, para que al final de tu vida no despiertes engañado en el infierno.
La Biblia dice, no yo, el Señor Jesucristo, con su autoridad mesiánica, el que no renuncia a todo lo que posee, ahí no dice el que está dispuesto a renunciar, ahí dice el que no renuncia real y efectivamente a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero ¿significa eso que los cristianos no tienen derecho a poseer cosas? ¿O que en el cristianismo no existe la propiedad privada? ¿Es que somos comunistas? No, vamos a Hechos capítulo 5, es importante que aclaremos eso. Hechos capítulo 5, sí existe propiedad privada, el cristiano tiene derecho a proveer cosas. El mismo lenguaje de Pablo en 1 Timoteo da a entenderlo, él nos da todas las cosas, no las da, es nuestra. Dice Hechos capítulo 5, la famosa historia de Ananías y Zafira. Ellos tenían una finca, la vendieron y quisieron engañar a los apóstoles con el precio de la heredad. Y le dice Pedro, versículo 4, ¿por qué hiciste eso, Ananías? Reteniendo esa propiedad, no se te quedaba a ti, noten, no se te quedaba a ti, no era tuya, y vendida, no estaba en tu poder, no era tu dinero. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. El pecado de Ananías no fue que él vendió la heredad y dio una parte a los apóstoles, no. El pecado fue que él dijo que le iba a dar todo, pero es un de motus propio. A él nadie se lo pidió. El pecado de él fue que fue un mentiroso. Él mintió. Existe propiedad privada en Cristo, pero así como afirmamos que las propiedades nuestras siguen siendo nuestras, debemos manejarlas ahora con el criterio de que es que nosotros mismos somos de Dios. El problema es que nosotros hemos sido comprados por precio. Las propiedades siguen siendo nuestras, pero nosotros no somos nuestros. Las propiedades son nuestras porque son nuestro haber material, pero nosotros mismos ahora somos de Dios. Por ello Dios tiene derecho a decirnos en su palabra cómo debemos administrar esas posesiones. Por eso, hermanos, aunque hay propiedad privada en Cristo, yo no soy mi propiedad privada. Yo le pertenezco al Señor. Por otro lado, una advertencia a los pobres. Los pobres deben tener mucho cuidado al juzgar la forma en que los ricos administran sus bienes, y eso es muy dado de los pobres. ¿Por qué deben tener cuidado? Deben tener cuidado porque el mismo hecho de que eres pobre ya te descalifica para juzgar al rico. El mismo hecho de que eres pobre. Para ti cualquier cosa que el rico compre que esté por encima de tu capacidad monetaria, para ti va a ser un lujo. Y no necesariamente. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Tú no estás capacitado para juzgar a un rico en ese sentido. Y muchas veces, ya que le hemos dado tantos golpes a los ricos, déjeme decir algo a favor de ellos. Muchas veces los ricos son injustamente acusados de codiciosos. Injustamente. Por ejemplo, si un rico ciertamente es hábil en los negocios y tiene capacidad administrativa y está progresando, la gente dice es un codicioso. No, es un hombre sabio. En Proverbios hay muchos textos donde se nos habla de administrar sabiamente las riquezas. Por otro lado, algunos ricos son acusados de codiciosos porque, oigan lo que voy a decir, en obediencia a las Escrituras se abstienen de dar de lo suyo a personas indebidas, porque son obedientes a la palabra. Pablo dice, el que no quiere trabajar tampoco coma. Y hay ricos que saben en su interior que darle dinero a ciertos pobres es hacerle daño, es mantener su irresponsabilidad. Y estos ricos dicen, no me conviene darle. Por supuesto, ¿cuál va a ser el juicio de ese hombre? Es un codicioso. No, es un hombre sabio. Es un hombre sabio. ¿Qué nos dice este texto que deben hacer los ricos con sus posesiones? Pablo dice que deben ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Veamos rápidamente algunas formas prácticas de cumplir ese mandato. Rápidamente. Primero, apartando una porción de sus bienes para el desarrollo de la obra de Dios. Apartando una buena parte de sus bienes para el desarrollo de la obra de Dios. Hay muchos hombres en el campo misionero que necesitan de tu dinero. Cuando el Señor llamó a los judíos
a dar para construir el tabernáculo, dieron tanto que Moisés tuvo que decir, paren ya, que es demasiado. Oigan, qué bueno sería llamar a esta iglesia y decir, hermanos, tenemos que construir un nuevo local, un nuevo templo. Y que haya que pararse el próximo domingo y decir, hermanos, por favor, ya no den más. Ya no den más, tenemos más que abundante para construir el templo que tanto necesitamos. Que tanto necesitamos. Segundo, compartiendo de lo suyo con los que padecen necesidad, no por descuido, sino por la providencia de Dios. Hay personas que padecen necesidad por su mala cabeza. No estamos hablando de ellos, o porque son vagos, no. Estamos hablando de personas que padecen necesidad por la providencia de Dios, como hicieron los macedonios, que siendo hombres pobres, dice Pablo, dieron más allá de sus fuerzas. Compartieron de lo suyo con los necesitados. Un predicador del pasado dividió la parábola del buen samaritano en 3 puntos. El primer punto era, los ladrones dijeron, lo tuyo es nuestro, por lo tanto lo tomamos. Segundo punto, el sacerdote y el levita dijeron, lo nuestro es nuestro, por lo tanto nos lo quedamos. Y tercer punto, el samaritano dijo, lo mío es tuyo y por tanto lo compartimos. Los 3 puntos de la parábola. ¿Cuál es tu actitud, hermano? Compartir con el que padece necesidad por la providencia de Dios. Tercero, ayudando al necesitado en el pago de una deuda que providencialmente no ha podido pagar. Vuelvo y uso la palabra providencialmente. No es por su mala cabeza, no es por mala administración, no es porque es un vago, pero ese hermano providencialmente ha caído en una deuda, ha caído en manos de sus acreedores. Y un hermano rico puede tenderle una mano como hizo Pablo. Pablo le escribe una carta a Filemón y le dice, si algo te debe, Onésimo, ponlo en mi cuenta. Si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Es una forma de ser generoso, dadivoso. Otra forma, en cuarto lugar, siendo hospitalario, como el anciano Gallo, a quien Juan le escribió su segunda carta, su tercera carta, diciéndole qué bueno, dan testimonio de ti los hermanos, de cómo has abierto tu casa para el extranjero, a aquellos que están predicando la palabra de Dios. Quinto, aún desprendiéndote de algunas posesiones por amor a la obra de Dios y en amor a otros. Hermano rico, tú no tienes mucha liquidez para ser generoso en buenas obras. Comienza a vender tus bienes. Oye bien lo que estoy diciendo. Comienza a vender algunos bienes que tú sabes que puedes desprenderte sin dañar tu patrimonio económico. Porque los padres deben atesorar para sus hijos. Eso no es pecaminoso. Eso no es malo. Tú debes tener un patrimonio económico para tu vejez y la de tus hijos. Pero tú sabes que hay bienes que puedes vender, de los cuales te puedes desprender sin dañar tu patrimonio económico. Eso fue lo que hizo Bernabé. El hijo de consolación agarró su finca, la vendió y tomó todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Tú quieres ser rico en buenas obras? Oye todas esas alternativas. Hermanos, para concluir, tenemos que decir que la Escritura enseña claramente que al que mucho se le da, se le ha de demandar mucho. Los ricos darán cuenta a Dios por el manejo de sus posesiones. Oye bien, hermano, tú te vas a parar delante del augusto tribunal de Dios. Y Dios tiene un libro de contabilidad que no falla. Y vas a darle cuenta a Dios por el uso y el manejo de tus posesiones. Por tanto, los ricos tienen la responsabilidad de revisar constantemente el estado de su corazón respecto a sus posesiones, constantemente. Vamos a decirlo de este modo, para dejarle un pensamiento que los haga pensar, valga la redundancia. En cierto modo, el rico es alguien a quien se le ha confiado algo así como 50 kilos de dinamita. 50 kilos de dinamita. Esa dinamita o esas posesiones, se pueden hacer muchas buenas cosas con ellas, pero siempre serán peligrosas.
Oye bien, hermanos, tú puedes tomar tus posesiones y hacer muchas buenas cosas con ellas, pero no te olvides, tú tienes allí 50 kilos de dinamitas en tu mano. Tu dinero puede ser la perdición de tu alma, la perdición de tu esposa y la perdición de tus hijos. Ahora yo te pregunto, hermano rico, ¿tú ves tus riquezas como un peligro? ¿Tú estás viendo tu riqueza como un peligro? No, ten cuidado, tu corazón puede irse enfilando hacia ellas. Son un peligro que Dios te ha puesto a administrar. Hermano pobre, ¿alguna vez le has dado gracias a Dios por haberte librado del peligro de las riquezas? No, en tu corazón también amas las riquezas que no posees. Amas las riquezas que no posees. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, una vez más tenemos que darte las gracias por tu palabra. Ella es tan diáfana, tan clara, que no permite que nosotros nos desviemos, a menos que nuestro depravado corazón nos lleve a desviarnos. Permite, Padre, que los ricos de este siglo que pertenecen a esta iglesia hayan tenido sus mentes y corazones abiertos a estas advertencias. Permite que los ricos de esta congregación no se distingan por ser altivos, sino más bien por ser ricos en buenas obras, generosos, dadivosos. Ten misericordia también de los pobres de nuestra iglesia. Padre, sabemos que estamos pasando por un momento muy crítico económicamente en nuestro país, pero sabemos también que tú eres soberano y que tú permites esas cosas para nuestro bien, para que nosotros aprendamos a confiar en ti en todo momento, y también para que los mismos ricos se sensibilicen a las necesidades de los hermanos pobres, y de ese modo nosotros como iglesia verdaderamente llegásemos a ser una familia. Llévanos meditando en estas cosas a nuestros hogares, y por favor, Señor, redarguye a cualquier hermano que haya tenido en planes no venir esta tarde a escuchar tu palabra. Redargúyelo de pecado y tráenos a todos aquí una vez más a sentarnos a escuchar palabra tuya. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.